no sé cuál sea tu página, pero está en el Nuevo Testamento. Acuérdense, el Nuevo Testamento es ¿en qué tiempo? Después de Cristo. Es de Cristo en adelante, sí, después de Cristo, exactamente. Y el Antiguo Testamento es de Adán y Eva. Es de Adán y Eva hasta antes de Cristo, ¿eh? ¿Lucas qué? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Cuando estén ahí me dan un fuerte amén para saber que ya están. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos todos ahí? Ahora, Lucas no fue uno de los discípulos de Jesucristo. Él fue más bien durante los tiempos de Pablo. Pero él hizo una investigación a fondo. Él entrevistó a los que anduvieron con Cristo. Él entrevistó aún a la misma madre de Cristo. Él entrevistó a María. Él habló con María. Él habló con los que lo vieron, con los que lo palparon, con los que lo conocieron. Lucas era un discípulo de Pablo, ¿sí? Él era un médico. Y él aparte hizo un estudio profundo a fondo para tener una evidencia de la certidumbre de la vida de Jesucristo. Y entonces esto es un testimonio más de alguien que se dedicó profundamente, diligentemente a investigar las evidencias del Evangelio de la vida de Cristo. Dice capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. O sea, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿sí?, la historia de las cosas que entre nosotros han sido muy ciertas, ciertísimas. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Fueron testigos de esto. Y fueron ministros de la palabra. Versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Recuerdan esa palabra que la vimos hace unas semanas? Diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es ser diligente? Diligente, atento, entregado, con entrega. Sí recuerdan, ¿verdad? Entonces, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, o sea, profundamente, con diligencia, con mucho cuidado, de haber investigado estos asuntos con mucho cuidado. Eso es lo que está diciendo San Lucas. Lo que está diciendo, que él se dedicó con mucho cuidado a la investigación de la vida de Jesús para poder dejarnos un relato. Por eso dice que los que nos lo enseñaron, los que lo vieron con sus ojos desde un principio. Sí, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con mucho cuidado, con diligencia, todas las cosas desde su origen. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí ahorita nosotros. Meternos en un estudio más profundo de la palabra para poder tener una comprensión de lo que es la salvación, de lo que es de las pruebas irrefutables que hablan que prueban que Jesús es el Mesías, que Yeshua de Nazaret es el Cristo que estaba prometido en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, ¿qué? La verdad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué es instruido? Enseñado, de lo que has aprendido. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a volver a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu misericordia,
Y te rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, que unjas mis labios y pongas tus palabras en mi boca. Hazme a un lado y úsame como un instrumento en tus manos, Señor, para poder comunicar, Señor, esta enseñanza de tu palabra, para poder, Señor, regar la semilla, sembrar la semilla, Señor, de tu palabra, del evangelio glorioso y eterno en Cristo Jesús, Señor. Padre, que te ruego que cada palabra, Señor, de tu palabra sea grabada en cada corazón y sea sellada en la vida de estos hombres, Señor, y produzca fruto al 100 por 1 en sus vidas, Padre. Abre su entendimiento de estos hombres, abre su mente, Señor, abre su corazón, dales comprensión de tu palabra, y a mí te pido que me ayudes a exponerla de una manera sencilla y clara, Señor, donde podamos nosotros ver con nuestros propios ojos y entender las evidencias que están enfrente de nosotros para poder conocer la verdad que es Cristo Jesús, y que tú te reveles a nosotros de una manera personal e íntima en nuestras vidas, donde podamos nosotros formar esa relación personal e íntima contigo. Te amamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque tú nos amaste primero, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden sentarse en esta tarde? Entonces, aquí nos habla de este personaje que se pone a investigar diligentemente y a poner en orden, en secuencia, las cosas que son una evidencia, que son ciertísimas, que son que fueron reales. Esto no es un mito, no es una leyenda, no son cuentos de hadas, no es un cuento de Disneylandia, esto es una realidad. Y yo sé que tanto tú como yo no andaba buscando a Dios, brother. Yo estaba perdido y sin dirección y bien perdido, pero Dios en su misericordia me vio en mi miseria, vio la necesidad y mandó a morir a su hijo en la cruz. Y desde antes de la fundación del mundo Él ya te tenía predestinado, y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero tú no puedes formar una relación con alguien que tú no conoces. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo. Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces aquí lo importante es que conozcamos a Dios, el Padre, a través del Hijo, porque el Hijo es el reflejo del Padre, y es como vamos a poder nosotros entablar una relación personal e íntima con el Creador del universo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No una religión, sino una relación personal e íntima. Pero es importante que tengamos un fundamento, que tengamos una convicción, no que basemos nuestra creencia en tradiciones y costumbres, como yo creo la mayoría de la religión popular nos lo han inculcado, nos lo han enseñado, pero no tenemos una convicción establecida. ¿Sí me doy a entender? Una convicción viene de la palabra que hay un convencimiento en ti. Tú tienes una convicción porque estás convencido, porque tú te diste cuenta, porque tú lo experimentaste, porque tú lo viste. Como dice el doctor Lucas, que los que lo vieron con sus propios ojos, las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. Como te digo, yo no andaba buscando a Dios, Él se metió en mi vida, brother. Si por mí fuera, yo anduviera de loco afuera todavía. ¿Tú crees que la carne no quiere? O sea, tú sabes que... Pero Dios vino y se metió en mi vida, así como se está metiendo en tu vida, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida, y quiere usar tu vida para su honra, para su gloria. ¿Sí? Porque te ama, y no nada más a ti, ama a otros que están perdidos, y quiere usar tu vida para que tú seas un ministro del evangelio, porque de eso se trata. Cuando Él fue ascendido al cielo después de haber sido crucificado y resucitado al tercer día, fue la comisión que le dio a sus discípulos. Les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden o a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces Dios tiene un propósito, pero quiere que tú lo conozcas de una manera personal e íntima. Ahora esta clase la comenzamos desde un principio, desde Adán y Eva, rápidamente, cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿sí?
Y el pecado entró en el mundo, primero que nada entró por la mentira. La mentira, ellos fueron engañados, ¿verdad? Por Satanás. La serpiente les dijo, no es cierto, tú no vas a morir, porque ¿qué les había dicho Dios? El día que coman del fruto de la ciencia, del bien y del mal, el día que coman del fruto que está en medio del huerto del Edén, porque Dios no quiere robots. La manera que Dios pudo demostrar que nos había dado al ser humano la capacidad de un libre albedrío. ¿Cuántos saben lo que es un libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Ser libre de tomar nuestra propia libertad de una decisión. La libertad, ser libre de tomar de la toma de decisiones, de que tú escoges, de que tú decides qué camino vas a tomar. Entonces no hubiera habido otra manera en que Dios hubiera puesto en efecto nuestro libre albedrío si no hubiera puesto ese fruto del bien y del mal en medio del huerto. Porque si no hubiéramos sido como robots, de todo pueden comer, de todo pueden hacer, tenía que haber un mandato. De todo puedes hacer menos de eso no lo toques, porque el día que lo toques morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? El día que coman de eso, el día que lo toquen, ¿qué fue? ¿Qué era la consecuencia? Morirán. ¿Sí? Y fueron influenciados por la mentira, porque Satanás ya había pecado en el cielo desde antes, por la vanidad, por la soberbia, por sentirse superior a Dios. Él fue engañado, se engañó a sí mismo y fue arrojado a la tierra. Y a través de la serpiente viene y les dice, no es cierto, tú no vas a morir. Eso es una mentira, tú vas a ser igual a Dios el día que comas eso, y Él no quiere que tú seas como Dios. Y fueron engañados. Y su deseo de los ojos dice que el fruto era atraíble a los ojos. Y fueron engañados. Y entonces el pecado entra en el mundo, entra en el hombre, entra en la carne, por medio de la desobediencia. La desobediencia, por medio de la desobediencia, porque Dios dijo, no comas eso, porque el día que comas él morirás. Entonces la consecuencia del pecado fue, ¿qué? La muerte. Y dice la palabra de Dios más adelante en el Nuevo Testamento que la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es importante que tratemos de ir agarrando esto para comprender, tener una comprensión de qué está pasando, de qué es lo que se está desenvolviendo desde un principio, desde el Génesis. Y qué tremendo que Dios, cuando el hombre y la mujer caen, dice que inmediatamente sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta de su desnudez, se dieron cuenta y entró la vergüenza en ellos. Entró la vergüenza y cosieron hojas de higuera para taparse su desnudez, su vergüenza. Y dice la palabra de Dios que después, fíjate qué tremendo en el Génesis, si tú lo lees en los primeros capítulos, en el capítulo 3, qué curioso que Dios dice la palabra que Dios en ese momento, cuando ya entabla una conversación con ellos, ya pecaron, y porque polvo eres y al polvo regresarás, le dijo el Señor. Del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. La consecuencia del pecado fue una muerte espiritual y también la muerte física, que no la podemos evitar hasta la fecha. Una separación de una relación que ellos tenían con Dios. Ellos caminaban con Dios y eso es lo que Dios vino a restablecer por medio de su Hijo. De que haya una reconciliación entre nosotros con el Padre por medio del Hijo, que fue ese sacrificio perfecto que Dios proveó para que pudiéramos restaurar esa relación que se había perdido. ¿Sí nos vamos a entender? Ahora, qué curioso que la Biblia dice que en cuanto antes de expulsarlos del huerto del Edén, dice que Dios los cubrió con pieles de animales. O sea, Dios los vistió con pieles de animales. Desde ahí te pones a pensar, Dios mismo efectuó el primer sacrificio. Fue derramada la sangre de un animal inocente que no había hecho nada para cubrir la vergüenza y la desnudez de un ser humano que había transgredido o que había violado un mandato. ¿Sí? Ese es el razonamiento de esto. Tú no puedes quitar culpa con culpa. Yo no puedo, la ley del hombre dice, el que la hace la paga, el que la riega la limpia, ¿verdad? Pero en la ley de Dios a veces no podemos entender cómo es posible que Dios permita que un inocente pague por un culpable.
Pero en la ley de Dios, Dios es santo, 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 Él es perfecto. Y no alcanzamos a veces a comprender eso. Pero tenía que ser de esa manera. Porque tú no puedes quitar culpa con culpa. Yo no puedo quitar tus culpas. Por muy bien que yo me porte, yo no puedo quitar tus culpas. Porque a lo mejor yo tengo más, a lo mejor yo he hecho más cosas más malas, ¿verdad? Entonces yo no puedo quitar tus culpas, ni tú puedes quitar mis culpas, ni yo puedo quitar mis propias culpas, porque ya traigo culpa. Para eso se ocupaba y se ocupa un Salvador, un Redentor, alguien que pague, ¿sí? Y curiosamente la ley de Dios requiere que sea la sangre de un inocente, ¿sí? Que fuera la sangre de un inocente. Al vestirlos con pieles de animales, dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales, entonces tuvo que haber agarrado a Dios. Se cree que eran unos corderitos, unos borreguitos, y los vistió, ¿verdad? Con lana. Entonces, tú no puedes agarrar un trapo sucio y limpiar una mesa que está sucia con un trapo sucio, ¿verdad que no? Porque a lo mejor hasta la vas a ensuciar más. Entonces es por ahí esa idea. Entonces vimos la caída del hombre y cómo Dios provee un sacrificio para cubrir su vergüenza, su desnudez, y después de eso, antes de expulsarlos del huerto del Edén, les pone una maldición a cada uno, ¿verdad? A la mujer, ¿qué le dijo? Dolores de parto. Al hombre, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra, y a ella regresarás, porque del polvo fuiste tomado, porque polvo eres, y el polvo inhalarás, ¿no? Al polvo regresarás, ¿verdad? No se vayan a emocionar. No, y al polvo regresarás, ¿verdad? Porque de él fuiste tomado, ¿verdad? Y entonces, y a la serpiente le dice: y tú, maldita serás entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre todos los días de tu vida, y del polvo te alimentarás. Fíjate qué curioso, también otro dato importante. Del polvo te alimentarás. Satanás se alimenta del polvo, o sea, la serpiente se alimenta del polvo. ¿Y qué somos? ¿Qué representamos nosotros? Polvo. Entonces, él se alimenta de nuestra carnalidad. Entre tú más le des a la carne, más va a crecer el pecado y la maldad en ti, porque él se alimenta de nuestra carnalidad. Entonces te arrastrarás sobre tu vientre todos los días de tu vida, ¿sí? Y polvo comerás. Y pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre la semilla de la mujer. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús, ¿verdad? Refiriéndose al Mesías desde ese tiempo. La simiente es la semilla que iba a ser plantada en la mujer por el Espíritu Santo de Dios. Y pondré enemistad entre su simiente y tu simiente, y su simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Podemos pedirles por favor allá si le pueden bajar a la música, por favor. Y entonces aquí empezamos habíamos empezado en esa clase. ¿Cuántos recuerdan que empezamos con esto? Y vamos a tratar de avanzarlo más rápido. Luego Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, si saben esa historia, ¿verdad? Sí, Caín mató a Abel. ¿Qué pasó? Caín mató a Abel, ¿verdad? Tuvo celos de su hermano, le tuvo envidia y lo mató. Y después volvieron a tener otro hijo que se llamó Set. Set tuvo otros 1, 2, 3, 4 hijos hasta llegar a Enoc. Enoc fue arrebatado y fue llevado con Dios sin probar la muerte. Eso es una resemblancia, es como una sombra de lo que va a pasar cuando Cristo venga por la iglesia, cuando sean arrebatados la iglesia. Es algo curioso porque dos personajes en la Biblia fueron arrebatados que no probaron la muerte. Fue Enoc, que fue llevado al cielo sin morir, y el otro, ¿quién fue? ¿Quién sabe quién fue? Elías. No, Elías, sí, Elías fue llevado. Yo me confundo con Elías y Eliseo, pero sí creo que fue Elías, uno de ellos dos, Elías. Bueno, eso es como una sombra o algo simbólico. En la Biblia vienen muchos mensajes inscritos simbólicos de lo que de lo que es, de lo que va a ser, de lo que sucederá. Y eso es un simbolismo de lo que va a pasar cuando Cristo regrese otra vez, porque la Biblia dice que va a volver a venir, pero ya no va a venir a ser juzgado, y allá no va a venir a ser crucificado, va a venir a juzgar más bien.
Y primero va a arrebatar a su pueblo. Entonces es una resemblanza de eso, de cuando no fue llevado al cielo, así va a pasar con todos nosotros que creemos en Él, si es que no nos morimos antes, ¿verdad? Porque Cristo va a venir y va a llevarse a su pueblo, va a llevarse a los suyos, a los que creen en su nombre. Y lo hemos mencionado anteriormente, que creer no nomás es, yo creo. No, creer es hacer, tú haces lo que crees. Si tú crees lo que alguien te dice, tú le vas a hacer caso a esa persona, porque tú le crees. ¿Sí? Es como si tu patrón te dice, mira, te dejé las llaves del carro en tal cajón, vas y te cargas y te recoges en tal mandado. Como tú le crees, es una persona de confianza para ti. Tú vas a hacer lo que te están diciendo porque crees. ¿Sí? Creer es hacer. Otro ejemplo que tiene que ver con eso es, si yo creo que va a llover, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a llevar el paraguas, ¿no? Sí, me voy a abrigar. ¿Por qué? Y yo creo que va a llover, entonces yo vivo de acuerdo a lo que creo. Ya lo dije. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de avanzar rápidamente. Luego de ahí de Enoc nació Matusalén, que es el hombre que ha vivido más años sobre la faz de la tierra, más de 900 años. ¿Sí? Y todo esto es importante de que tengan este aprendizaje, porque lo hemos visto y lo fuimos viendo detalladamente con escrituras, ¿verdad? Todo esto, ¿sí recuerdan, verdad? En ese tiempo, ¿los años eran igual de 365 días o eran diferentes? No, en esos años vivían más, hasta 600 años. Pero cada año abarcaba 365 días o eran más cortos. Tengo la creencia de que a lo mejor un año eran 2 o 3 meses. No creo, porque un año es un año, pero no estoy muy seguro si eran menos o más, pero yo creo si la Biblia dice que tantos años, pues tantos años. Si me entienden, la Biblia es la palabra fiel y verdadera de Dios, es infalible. A pesar de que fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu de Dios. Es increíble que esta obra haya sido escrita y 2000 años después sigue vigente, brother. Fue escrita ¿en cuánto tiempo más o menos fue escrita la palabra de Dios? Fue por su dedo escrito, ¿no? Fue escrita en un periodo de 1500 años por aproximadamente 40 diferentes autores que ni se conocieran. De 1500 años, ¿tú crees que algunos se iban a conocer? Unos sí se conocieron, otros no. Sí, unos sí se alcanzaron a conocer, pero otros no. Pero esto es imposible que alguien haya escrito tal obra de arte, de literatura, de filosofía, de ciencia, de todo, de historia, de todo lo que viene escrito en la palabra de Dios. Esto es como lo que les digo, no es un mito, no es una leyenda, son datos reales, son verdaderos. ¿Sí? Y a Jesús lo mataron, lo crucificaron, pero resucitó. Y a todos sus seguidores también. ¿Cómo es posible que 2000 años después aquí esté vigente? Es porque esto no es obra de hombres, esto es obra de Dios. Es obra de Dios que tiene un plan, un encuentro en tu vida personal y quiere hacer algo en tu vida, quiere darle propósito y sentido a tu vida, para que tú antes de que partas de este mundo, tú sepas que cumpliste una misión aquí en la tierra, que tú hiciste algo. ¿Sí? No hay algo más triste que vivir la vida sin saber para qué naciste, brother. Hay gente que diario se está muriendo y nunca supo ni para qué nació. Y el sentido y el propósito real y verdadero por el cual tú naciste lo vas a encontrar teniendo una relación personal e íntima con Dios. Es quien te va a mostrar por qué motivo naciste, para qué. ¿Para qué realmente veniste al mundo? Tú no escogiste nacer, yo no escogí nacer. Amén. Entonces, de Matusalén tuvo otro hijo que después, ¿cuántos hemos escuchado hablar de Noé? ¿Quién fue Noé? El del arca, ¿verdad? El diluvio. Y luego, ahí Dios destruyó la tierra por la maldad que había y volvió a poblar la tierra una vez más con los hijos de Noé, pero de Sem, uno de los hijos de Noé, de ahí viene la descendencia de Abraham. Sem tuvo
8 hijos antes de que naciera Abraham. Sem tuvo a tal, fulano de tal, mangano de tal, perengano de tal, y ahí está en la palabra de Dios quiénes fueron y los vimos anteriormente, ¿verdad? Hasta llegar a Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Quién es Abraham? ¿Eh? Abraham fue el que iba a tener descendencia. Fue uno que hablaba con Dios. Abraham fue, le llaman el padre de la fe, ¿verdad? Pero obviamente si Dios había prometido un Mesías, había prometido un Salvador, pues tenía que venir ese Salvador por medio de un descendiente, ¿verdad? Tenía que tener una descendencia. ¿Sí me da a entender? Sí. Entonces ahí es donde, ya después de todo este tiempo que pasó, Dios vuelve a poblar la tierra por medio de Set hasta Sem. Y luego nace Abraham, y Abraham vivía en la tierra de Ur de los caldeos, donde hoy en día es la tierra de Irak. Sí, la antigua Babilonia. Ahí vivía Abraham. Y ahí eran politeístas, tenían muchos dioses. Y Dios es un Dios celoso. Y algo vio Dios en Abraham, que Dios lo escogió para que por medio de él viniera el Mesías prometido, ese Salvador, ¿sí? Por medio de su descendencia de Abraham. Entonces Dios le dice a Abraham: salte de la casa de tu padre y vete a una tierra lejana que yo te voy a dar, una tierra prometida, y yo voy a hacer de ti padre de muchas naciones. Y le dice Dios a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjate que esa profecía hoy se cumple aquí en tu vida, en mi vida. Por medio de ti, le dice Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abraham era hebreo, de descendencia hebrea, allá por el Medio Oriente. Sin embargo, hoy en día, gracias a él y a su descendencia, ahorita estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios que viene de ellos. Y a eso se refería Dios, que por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, que a través de tu linaje de Abraham iban a ser el hijo prometido, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes, el Salvador de la humanidad. ¿Sí? ¿Vamos en orden? Entonces Dios le dice a Abraham: a través de ti, se llamaba Abraham, pero Dios le cambió su nombre a Abraham. Y luego le dice que iba a tener un hijo que recuerdan que Sara era estéril, ¿verdad? Sí. Sara era estéril y no podía tener hijos. Fíjense, ese es otro dato curioso. Isaac nació de una manera milagrosa. Jesús nació de una manera milagrosa. Sara ya no podía tener hijos. Tenía 120 años Abraham. Sin embargo, Dios le dio una promesa que iba a tener un hijo y que por medio de ese hijo iban a venir una nación, y esa nación iba a formar una nación por la cual vendría el Mesías. Entonces Abraham tiene a Isaac. Claro, en ese proceso Abraham tuvo otro hijo, Isaac, de ahí vienen los árabes y está la guerra allá en el Medio Oriente. Eso es lo que, de ahí viene el conflicto árabe-israelí, ¿sí? La guerra que está allá, todo esto se está cumpliendo, brother, en las escrituras. Entre más investigas, más te pones a estudiar esto, más perplejo me quedo, más asombrado, porque todo esto está teniendo y ha tenido y tiene cumplimiento. Ahora, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob? De hecho, debió haber sido Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura. O sea que despreció las cosas de Dios. No le dio importancia a las cosas de Dios. Para él no era importante. Despreció el llamado de Dios para su vida. A pesar de que era el primogénito Esaú, vendió su primogenitura, su herencia, la vendió a Jacob. De hecho, el nombre Jacob significa tramposo. Era un tramposo, le hizo trampa a su hermano. Pero Dios vio el corazón de él, a pesar de que era un malandrín, porque era un tramposo. Dios vio algo en su corazón, que él sí tenía pasión y anhelo por las cosas de Dios, a diferencia de Esaú. Esaú rechazó, se le tomó por poca cosa la herencia y la cambió por un plato de lentejas. Dijo: ¿sabes qué? No me interesa, a mí ahorita lo que me muero de hambre, lo que me interesa es la comida. Le dio más interés a la carne que a las cosas del espíritu. Y entonces ya cuando quiso ya fue muy tarde. Y entonces de ahí viene Abraham, Isaac, Jacob. Dios le cambió su nombre de Jacob ¿a qué?
Cuando pelea con el ángel, ¿recuerdan que pelea con el ángel Jacob? Y le disloca el muslo, le disloca la cadera. Le cambió, le decía, yo no te suelto hasta que me bendigas, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, le dijo al ángel Jacob. Y Dios le cambia el nombre de Jacob ¿a qué? ¿Cómo le cambió el nombre? Come on, brother. ¿No recuerdo? ¿Cómo? Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí se forma una nación. Israel. Y Jacob termina teniendo 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos. Ahora, donde Dios había mandado a Abraham fue a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, donde se encuentra Jerusalén. Y Jacob tuvo 12 hijos que forman la nación de Israel. Y aquí están los 12 hijos que tuvo Jacob con Lea, con Bilha, con Raquel, y con Silpa y con Raquel. Estas eran sirvientas, una de Raquel y una de Lea. Y aquí tenemos los nombres del primogénito de Jacob. Fue Rubén, luego fue Simeón, Leví, Judá, de la tribu de Judá. Y ya más adelante Dios promete que por medio a través de la tribu de Judá iba a venir el Mesías prometido. De todos estos 12 hijos, Dios no escogió al primogénito, sino al número 4 de la tribu de Judá. Y luego nació Dan, luego Neftalí, luego Gad, luego Aser. Y luego nació Isaacar, y luego Zabulón, y al último nació José y Benjamín, que era con la mujer que él amaba, ¿verdad? Recuerdan que Jacob amaba a Raquel, y pues ni modo, se enredó. Primero le dieron a Lea y lo pusieron a trabajar 7 años más para poder casarse con la mujer que él amaba, ¿verdad? Así también se le rebotó, ¿verdad? Todo, como él era tramposo, también tuvo que pagar consecuencias de cómo él era, de lo que él mismo había sembrado. También su suegro le hizo trampa y le dijo, es que aquí nuestra costumbre es que se case primero la hija mayor, entonces te casas con Lea y le das otros 7 años de trabajo y entonces ya te puedes llevar a la menor. Pero Jacob amaba a la menor y bueno, no podía tener hijos con ella hasta el final. Y recuerdan que Jacob amaba a José, ¿verdad? Era su favorito, hasta le hizo una túnica de colores, y sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto, y en Egipto fue acusado falsamente y lo metieron a la pinta. También estuvo anexado José, también estuvo torcido el vato, lo aventaron 2 años a la pinta. Y José tenía un don de interpretar sueños, él sabía interpretar sueños, y entonces por fin se presenta la ocasión que él pueda interpretarle el sueño al faraón, porque adentro de la cárcel le interpreta el sueño al copero y al panadero, y al copero le dice, mira, tú vas a ser restituido a tu puesto para mañana, por un sueño que habían tenido. Y al panadero le dice, y a ti, para mañana a esta misma hora te van a dar cuello, te van a colgar. Y así sucedió. Y entonces José termina más tiempo en la cárcel, pero cuando el faraón tiene unos sueños que nadie se los puede interpretar, se acuerda el copero, dice, un vato allá en la pinta que el vato tiene el don de interpretar sueños que Dios le dio. Para ese entonces Dios ya había trabajado en la vida de José de una manera muy tremenda, porque José era un vato presumido, vanidoso, se creía él muy, y hasta por eso sus hermanos no lo querían, porque se creía el chido de la película, y decía que no, ustedes se me van a inclinar. Y entonces Dios lo tuvo que poner por un proceso de humillación, donde fue esclavo, fue preso, donde ya la misma vida lo doblegó a bajarle al orgullo y esa vanidad que él tenía. Y entonces ya cuando va a revelar el sueño del faraón, él ya está más humilde, más mansito, ¿verdad? Ya Dios ya había obrado un proceso en su vida, y entonces ahí él obtiene el favor del faraón y le dice, mire, faraón, esas 7 vacas gordas que se comen a las flacas, y los 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que se comen a las gordas representan 7 años de abundancia y 7 años de sequía, pero una sequía tan tremenda que se podía acabar la humanidad. Y entonces, con la sabiduría que Dios le había dado a José, el faraón le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi segundo al mando, tú vas a administrar los graneros y tú te vas a encargar. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en esa sequía, los hermanos de José que vivían en Canaán, la tierra de Canaán que está ahí
a un lado de Egipto, un poco más para abajo, está Egipto y luego está el Mar Rojo y luego más para arriba está la tierra de Canaán. Pues como Egipto era el único país que tenía para vender grano al resto de las comunidades de alrededor, fueron a comprar sus hermanos ahí y ya él los perdonó, se reveló a ellos, les dice, ¿sabes qué? Yo soy José, su hermano al que vendieron, y ahora yo soy aquí el gobernador de Egipto y tengo poder, tráiganse a mi jefe para acá, vénganse a vivir, aquí no les va a hacer falta nada. Y así es como los hijos de Israel, los hijos de Jacob, terminaron en Egipto, y ahí hicieron su vida. Se habían ido de la tierra prometida donde Dios había mandado a Abraham, tierra que les pertenece, tierra que era de ellos desde un principio, pero por la sequía fueron llevados a Egipto. Y de ahí se pasaron años y vinieron otros faraones que no conocieron a José. ¿Y qué fue lo que pasó? Los hicieron esclavos. Los hicieron esclavos porque se estaban multiplicando y duraron 430 años en la esclavitud en Egipto. Yo creo que tiene mucho que ver también porque ahí en Egipto ellos se contaminaron adorando a los dioses paganos de Egipto, y Dios no se agradó de eso y los dejó al dominio de su corazón y permitió que los esclavizaran, porque es lo que nos dice y nos relata la historia en el transcurso de la historia. Siempre que Israel se ha apartado de la ley de Dios, siempre que Israel se ha apartado a adorar dioses ajenos, a adorar otros dioses, Dios ha permitido que otras naciones más fuertes y poderosas lleguen y dominen sus vidas y los conquisten. Así como cuando hemos llegado a apartarnos de los caminos de Dios, Dios permite que otras fuerzas más fuertes lleguen y terminas preso, anexado, terminas en la calle. ¿Por qué? Porque abandonaste el camino de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque te fuiste tras dioses falsos. ¿Por qué? Porque te inclinaste ante dioses ajenos. Entonces, duraron 430 años en esclavitud. Dios escucha su clamor y levanta a Moisés, que en ese tiempo estaban matando a los niños. ¿Cuántos han oído esa historia? Mataron a los niños y a Moisés lo pusieron en un canasto en el río Nilo. Y la hija del faraón lo encuentra y lo adopta, ¿sí? Y entonces Moisés crece en el poder y la sabiduría de Egipto, pero Dios tenía un plan para él. En una ocasión mata a un egipcio y huye, ¿verdad?, al desierto. Y entonces Dios lo llama allá en el desierto y le dice, mira, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado el llanto de mi pueblo, he escuchado la esclavitud de mi pueblo, y te voy a mandar a ti para que los liberes. Así como Dios escuchó el clamor de tu madre, de tu padre, escuchó tu propio clamor, ¿sí? Y entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a Egipto para que vayas y los liberes de la esclavitud. Y ahí Moisés le dice, no, pero yo ¿quién soy? Y aparte, ¿quién les digo que no me van a creer? ¿Quién les digo que me manda? El yo soy el que soy, le dice Jehová. Y ahí, ¿sí recuerdan que fueron cuántas plagas con las que Dios azotó a Egipto? 7. Fueron 10 plagas, ¿no? 10 plagas. El río se convirtió en sangre, hubo ranas, hubo langostas, hubo moscas, hubo peste. Y la última plaga, ¿quién recuerda que fue la última plaga? Pascua. Es granizo más bien. ¿Qué fue? Pascua. La Pascua. Fíjense, qué curioso es lo que ahora consideramos de que, oh, es la Pascua, hoy no se come carne y no entendemos el concepto de la Pascua. La Pascua se inició aproximadamente 1440 y tantos años antes de Cristo. Aproximadamente 1400 y fracción años antes de Cristo fue donde se instituyó por primera vez la Pascua. ¿Sí? ¿Y la Pascua en qué consistía? Fue la última plaga. ¿Quién recuerda? La Pascua no consistía, de hecho consistía en comer carne. Fíjate qué curioso, ¿ah? Pero aquí tenemos un concepto erróneo por la tradición que nos han inculcado, porque nos han inculcado costumbres y tradiciones sin un fundamento que esté respaldado por la verdad, por lo que está en la historia. Esto es histórico, estos son datos históricos. La Pascua fue instituida en el año 1447, 1467 antes de Cristo. Fue la última plaga con la que Dios azotó a la tierra de Egipto para poder librarlos de la esclavitud. Y de hecho, ¿en qué consistía la Pascua? En sacrificar un cordero. Es algo que iba de lo que estabas comentando al principio de Adán y Eva, Ajá. que Dios hizo el primer sacrificio
Qué curioso, todo trae una correlación, ¿verdad? Lo mismo, porque consistía en Pascua matar al cordero más bonita, más se supone que además era el mejor. Un cordero perfecto, ¿va? Que no estuviera tuerto, que no tuviera, que no estuviera chueco, que no tuviera... Pero esa vuelve a coincidir porque tienes que sacrificar a alguien inocente para salvarte porque Exacto. va a pasar el ángel de la muerte. Vuelve a coincidir porque iba a haber el sacrificio de un inocente, de un animal inocente, para que cuando pasara el juicio, el ángel de la muerte, Dios le dijo a Moisés, vas a sacrificar un cordero perfecto por familia, por cada familia representada de Egipto, y vas a, con esa sangre que sacrifiques al animalito, vas a poner en los dinteles de la puerta sangre, ¿sí? Vas a untar la sangre afuera, y en esa noche donde pase el ángel del juicio, el ángel de la muerte, donde vea la sangre, ahí va a pasar de salto. Pascua quiere decir pasar de salto. Eso quiere decir Pascua. Passover. En inglés es Passover. Pasar de salto, o sea, brincarte de ese lugar. Porque donde el ángel de la muerte, donde el ángel del juicio viera que estaba esa sangre ahí no iba a llevar juicio. Entonces, como eso no le fue dado a los egipcios más que a los hebreos, pues todos los primogénitos de la tierra de Egipto murieron, incluyendo el ganado. Y ahí fue donde el faraón dijo, ¿sabes qué? Libéralos, que se vayan. Y ahí ya se fueron, y después se arrepintió y quiso ir a recuperarlos porque eran sus esclavos, no los quería soltar. Así como el diablo a ti y a mí no nos quiere soltar, porque hemos sido instrumentos en sus manos, porque hemos sido guerreros también, ¿verdad? Y entonces el diablo no te quiere soltar, brother. Y así el faraón se arrepintió y quiso ir tras ellos, dijo, ¿cómo los voy a soltar? Y ya estaban enfrente del Mar Rojo, y ahí fue donde Dios usó a Moisés con la vara para poder abrir el Mar Rojo, ¿verdad? Y pudieron cruzar en tierra seca, y después se cerró el mar sobre los egipcios. Y hace poco, ¿se acuerdan de un corto documental que les mostré? Fueron encontrados restos de carrozas y de armas y de cadáveres en el mar. Por una expedición de buzos que había, encontraron miles de cuerpos, y eso tiene que ver con los egipcios. Entonces la Pascua en realidad era una plaga, la última plaga que Dios mandó para poder liberarlos. Fíjense que es simbólico, fue la última plaga que Dios usó para liberarlos de la esclavitud, a través de un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, que fue sacrificado, y su sangre fue untada. Y de hecho Dios le dijo a Moisés, después de untar la sangre, se van a comer la carne del cordero por familia, con hierbas amargas y panes sin levadura. Entonces la Pascua en realidad consistía en comer carne. Qué curioso, ¿ah? ¿Qué datos tan diferentes tenemos hoy en día? ¿Cómo ha sido adulterada las creencias por la ignorancia, brother? Y ignorancia es ignorar, quiere decir que ignoro porque no ignoro es no conozco, no sé, no tengo conocimiento de. ¿Por qué? Porque no me he dado la tarea de investigar, ¿verdad? Diligentemente, de una investigación, diligentemente, para tener un fundamento, una base de lo que yo estoy creyendo, de lo que creo. No nada más porque me lo inculcaron, o me lo contaron, o me dijeron que así tiene que ser, una tradición, una costumbre. No, sino esto son datos históricos, son datos reales. Entonces Dios le dice a Moisés, comerán por familia la carne, y con hierbas amargas, y todo eso tiene simbólicamente también cuando a Cristo fue crucificado, porque Él es nuestra Pascua. Él viene a ser nuestra Pascua. Más de 1000 años después se viene convirtiendo en ese Cordero perfecto. Y qué curioso que cuando crucificaron a Cristo, la última cena que estaban celebrando Él y sus discípulos, ¿qué celebraban? La Pascua. Ellos celebraban la Pascua. El día que Cristo fue crucificado eran las fiestas de la Pascua. Desde el tiempo que salieron de la esclavitud en Egipto, Dios les dijo, de hoy en adelante conmemorativamente van a celebrar la Pascua. Año tras año tras año, el pueblo de Israel ha venido celebrando la Pascua. Cada año la Pascua consistía en sacrificar un cordero perfecto por familia, sin mancha y sin defecto, comerse la carne con hierbas amargas y con panes sin levadura, y después
y lo que sobrara del cordero, quemarlo en un holocausto, en un sacrificio de fuego al Señor. Ahora, Qué curioso, les pasó lo mismo con Hitler. y qué curioso que cuando Cristo es crucificado, se celebraba la Pascua. ¿Sí recuerdan esa historia? Y como se celebraba la Pascua, ¿se acostumbraba a qué? ¿Qué se acostumbraba con los presos? ¿Qué se acostumbraba con los presos? Soltar a un preso, ¿verdad? Cuando se celebraba la Pascua, había una costumbre de soltar un preso. Sí, y soltaron, ¿recuerdan que te soltaron a ti y a mí? Y tomó nuestro lugar Cristo. Sí, se la fiaron a Barrabás y era el peor. Barrabás era el peorcito de los peorcitos. Fíjate, pero Pontio Pilato, el gobernador de Roma, yo me imagino que en su lógica de él ha de haber dicho, yo no le hallo ningún delito a este hombre, porque lo interrogó a Cristo. Él interrogó a Jesús y dijo, no le hallo ningún delito, yo no le hallo ningún pecado, no le hallo ninguna falla, él no ha cometido ningún error. Él quería liberarlo, él quería que se fuera libre. Entonces él en su entendimiento de haber dicho, ¿sabes qué? Les voy a ofrecer el peor de los delincuentes que tengo, para que la gente escoja que crucifiquen al peor y a él lo suelten. ¿Por qué no soltaron a uno? ¿Por qué no les ofreció uno de los ladrones? ¿Qué delito es más grave, homicidio o robo? Homicidio es un delito más grave, aparte que este era un alborotador, era un vato que alborotaba al pueblo y hacía tumultos y hacía motines, o sea, era una fichita el vato. Entonces, lo más común era, pues, mejor ofrecerles uno con un delito menor, que era robo, ¿no? Un ladrón, porque fueron crucificados junto a Jesús 2 ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Así es como Roma castigaba a los delincuentes con la crucifixión. Entonces una cruz en realidad no simboliza, sí, lo vemos como algo sagrado ahora, porque nos recuerda al sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz por nosotros, pero en realidad es un símbolo de castigo, un símbolo de pena de muerte. Es un símbolo de pagar un castigo. Entonces ahí dice, ¿sabes qué? Aquí está Barrabás, que está por homicidio y está por un motín, y aquí está al que llaman el rey de los judíos. ¿A cuál le suelto? Y la gente escogió a Barrabás, que lo soltaran, libérenlo. ¿Y qué hago con este? Crucifícalo. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos de su sangre. Y ellos dijeron que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es esa preciosa sangre de Cristo la que nos trae paz con Dios. Es la sangre de Cristo la que nos reconcilia con Dios. Es la sangre de Cristo la que nos abre acceso al Padre otra vez. Es la que nos abre esas puertas, esas ventanas a volver a tener una relación con el Padre. No una religión, una relación personal e íntima con Dios. No creo que vamos a poder empezar con lo que tenía, porque estamos teniendo que repasar todo esto. Pero alguien quería decir algo. Tú. No, nada más con respecto a la crucifixión quería agregar que en una ocasión me tocó leer que cuando los romanos conquistaban alguna ciudad o algún pueblo externo, inclusive era tan común la crucifixión que hasta ponían crucificados por kilómetros en carretera, como para asustar a las demás poblaciones. Pues era una carretera donde se podía transitar, y en todo a lo largo por kilómetros era crucificado. Claro, así es como Roma tenía bien paniqueada la raza, ¿eh? Sí. O sea, Roma fue un imperio tremendo, brother. Un imperio que es, pues ¿quién se oponía a Roma? Pero fíjate qué tremendo, qué curioso, ¿eh? Roma es uno de los imperios más fuertes que han existido en la historia de la humanidad. Y algunas de las leyes tienen que ver con el derecho romano, ¿ah? De hecho, no sé si en Estados Unidos han visto que en California tiene un casco, el emblema de la corte tiene un soldado romano con un casco, y bueno, dice nuestro compañero que ponían crucifixiones así de muchos, y sí, para que la gente temiera al Estado, al gobierno de Roma. Y fíjense qué curioso que han caído imperios, brother.
Han caído imperios. Cayó Babilonia, cayeron los medos persas, cayó Alejandro el Magno, cayeron los romanos, cayó Napoleón, cayó Hitler. ¿Sí o no? Han caído imperios. Y 2000 años después, Cristo está bien parqueado en el trono. No lo puede tumbar. Él es el personaje más importante en la historia de la humanidad. Le guste a quien le guste y a quien no también. Así de fácil. Tan así que 2000 años después, en estas fechas que vienen, en el próximo mes, se le celebra su cumpleaños y hasta vacaciones dan en el ciclo escolar. Y luego, en lo que le llaman Semana Santa, se celebra su muerte y resurrección y hasta vacaciones vuelven a dar. Entonces, han caído imperios, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino y se coronó con una corona de espinas. Y entró triunfante en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad santa. Entró triunfante, le ponían palmas y decían: Hosana en las alturas, Hosana al hijo de David. Y entró en un burrito. Y 2000 años después no lo pueden parar, brother. Han intentado, mataron a sus discípulos, mataron a sus seguidores. Pero 2000 años después, ¿qué tienes aquí, brother, en la mano? ¿Qué tenemos aquí? La palabra de Dios, que desde un principio ya anunciaba la venida de este Mesías. Por eso cronológicamente lo que estamos viendo es las evidencias que marcaban la venida de este Mesías. Este Mesías prometido, ¿quién es? El Cristo, Jesús. Desde el Génesis estaba prometido que iba a venir el Salvador, el Redentor del mundo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede ayudar, que nos puede salvar. No hay otro, no hay de otra sopa, mijo. Esto es una realidad, no se trata de una religión, se trata de una relación personal e íntima con Dios por medio de su Hijo, que fue crucificado en la cruz como ese cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Pero ¿qué nosotros queremos hacer diligentemente? Investigar las evidencias y tener un conocimiento más profundo y pleno para que nuestra fe no flaquee, porque va a venir a tocar a tu puerta la duda, brother. La duda va a venir a atacarte, va a venir los ataques del enemigo, van a venir la duda, va a venir. Entonces, si tú no tienes un concepto, un conocimiento más a fondo de lo que está en las Sagradas Escrituras, pues fácilmente puedes ser llevado por cualquier viento de doctrina de aquí para allá. Pero cuando tú ya tienes el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús, tú puedes escuchar algo y decir: esto no concuerda con lo que está aquí. Esto sí hace clic con lo que está aquí. Con lo que está aquí sí hace clic. Eso no hace clic con lo que está en la palabra de Dios. Eso es otra doctrina, es un engaño, es una mentira. Porque también el diablo anda obrando y él es el padre de la mentira. Y él no quiere que ninguno se salve, sino que todos se pierdan. A diferencia de la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más, no hay intercesores, no hay santos, brother. Todos, en realidad todos somos santos, tú y yo somos santos. Por la sangre de Cristo nos santifica su sangre. Claro, hubo hombres que entregaron su vida al servicio de Dios y hoy son los que consideramos como santos, pero luego les prendemos veladoras y eso, pero no interceden por nosotros, brother. La Biblia no enseña esas cosas y esas cosas no agradan a Dios. Esa es la realidad, brother. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Hay un solo intermediario, Jesucristo, hombre, Hijo de Dios. ¿Por qué un solo intermediario? Porque en realidad él fue el único que cumplió con las demandas, con los requisitos de la ley de Dios. Fue presentado al octavo día, fue presentado cuando fue nacido, fue circuncidado al octavo día, cumplió con todas las demandas y los requisitos de la ley que Dios le había dado a Moisés. ¿Sí? Cumplió con todos los ritos ceremoniales, vino en la carne como tú y como yo, sufrió cansancio, tuvo sed, tuvo sueño, lloró,
sintió angustia, pero el pecado nunca entró en su vida. Él venció el pecado, él fue, por eso es un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Él venció el pecado en la carne, fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches en el desierto. Fue tentado. Convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tienes hambre. Él nunca hizo ninguno de sus milagros, nunca hizo un milagro para beneficio propio. Todos los milagros que Cristo hizo fue siempre para beneficio de los demás. Y ahí cuando Satanás lo tentó, la tentación era de que él se independizara del Padre. Esa fue la tentación que el diablo le puso: independízate del Padre. Cristo siempre todo lo que hizo lo hacía en el nombre del Padre. Siempre estaba conectado con el Padre. Yo hago lo que dice mi Padre. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Entonces él estaba conectado. Ese es el ejemplo que nos dejó, una relación con el Padre. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesucristo, teniendo una relación personal e íntima con Él. No apartarnos, sino estar cerca de Él con una relación personal e íntima. Él nunca actuó ni obró en su propio entendimiento. Todo lo que hacía, lo hacía por el Padre, porque el Padre y yo somos uno, decía. Entonces dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Él venció el pecado en la carne. El pecado nunca tuvo dominio sobre Él. Él venció el pecado. Y después de haber cumplido todos los requisitos de la ley, de las demandas de la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que todo es purificado con sangre, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Después de haber sido cumplido con todos los requisitos, fue ofrecido en esa cruz. Por eso Él es el único, brother. Él es el único que pagó el precio. No fue Buda, no fue Mahoma, ¿sí? Quetzalcóatl, la Virgen de quién sabe dónde, el santo fulano de tal. Ninguno, porque el único perfecto, inocente de culpa, Pontio Pilato y Herodes dijeron: yo no le hallo ningún delito, este hombre está limpio, él no trae bronca, es más, me lavo las manos. Pero entonces tenía que llevar un cumplimiento, tenía que haber un cumplimiento de esto. Y hoy en día estamos teniendo la revelación por medio del Espíritu Santo de las verdades divinas del Evangelio de Dios para vida eterna. Porque tu vida no va a acabar aquí, brother. Esto estamos de paso. La vida es muy corta en realidad. ¿Cuánto es lo máximo que vamos a durar aquí? 80. Bueno, el estilo de vida que llevamos nosotros, yo creo 70 años máximo, 80. Se va de volada, máximo, no, 90 ya te estás yendo lejos, mijo. Neta, brother, pero en realidad, ¿qué es eso a comparación con la eternidad? ¿Cómo puedes definir eterno? ¿Qué es algo eterno? Para siempre. Para siempre, que no tiene fin. Así pasen billones de años, no hay fin. Vamos a pasar de la mortalidad a la inmortalidad, brother. Vamos a trascender de la mortalidad, porque es necesario que lo que es de la carne muera, porque polvo eres y al polvo regresarás. Pero es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad. Por eso Cristo murió, para resucitar. ¿Sí? Vino en un cuerpo humano, venció el pecado en la carne, pero recibió un cuerpo glorioso. Porque es necesario que lo mortal sea revestido de inmortalidad. Estamos de paso, brother. Aquí no estamos de paso. Yo sé que ya se te está haciendo largo este proceso, ¿verdad? Y te quieren renovar el contrato, ¿verdad? Y dices: ay. Pero estamos de paso. Toda tormenta tiene un final. Al final viene la luz. Y un día vamos a morir y vamos a rendirle cuentas a Dios. Y es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad, ya sea para perdición o para vida eterna en un paraíso. Eso es lo que habla la palabra. O te vas a ir al infierno o te vas a ir al paraíso, al cielo con Dios. No hay de otro, no hay purgatorio, no hay intermedio. El intermedio es Cristo. Él es el sacrificio perfecto que Dios proveó para ti, para mí.
para que pudiéramos alcanzar la gloriosa y eterna salvación que solamente está en Cristo Jesús. Ahora, repaso todo eso. Después de Moisés y las plagas, duraron 40 años en el desierto porque dudaron de Dios para entrar a la tierra prometida. Dios los sacó de la esclavitud y les dijo, van a regresar a esa tierra de Canaán, pero ya estaba habitada por gigantes y ahora pues tenían que conquistar esos gigantes, pero ellos no creyeron la palabra de Jehová y dudaron de él, y como Dios no se agradó, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Con ustedes no se hace, no van a entrar a la tierra prometida, porque salieron de la esclavitud con una mentalidad de piojos, brother. Tenían una mentalidad de esclavos, tenían limitada su mentalidad, decían, no se hace, porque muchas veces pensamos así, es que no se puede, es que... Pero si Dios lo dijo, Dios lo hace, yo lo creo, Él lo hace, brother. Esa es la fe. La fe que obra es decir, ¿sabes qué? Parece que no se puede, pero Él dijo, y pues si Él lo dijo, pues vámonos. Y sí se hace. Y ellos regresaron con un reporte negativo y dijeron, hay gigantes, allá no se va a poder, y Dios no se agradó. Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto hasta que murieron. Sus hijos, todos los que salieron de Egipto, que eran menores de 20 años, fueron los únicos que ya entraron a tomar posesión de la tierra prometida. Los únicos que entraron, que vivieron en la esclavitud, que eran mayores de 20 años, fueron Josué y Caleb. Porque ellos dijeron, no, sí se hace, Dios nos dijo que esa tierra es de nosotros, y sí, están bien gandallas, esos vatos hay gigantes, pero Dios nos dio esa tierra y nosotros podemos vencerlos. Pero los otros 10 le dijeron al pueblo un reporte negativo y dijeron, no, eso no se va a poder, no, somos como langostas ante sus pies, estamos bien pequeños, nos van a aplastar, no se va a poder. Entonces animaron a la congregación, desanimaron al pueblo y todos perecieron ahí en el desierto hasta que nació una generación nueva, que Dios dijo, ¿sabes qué? Con ellos voy a hacer un ejército, van a tomar posesión, y entraron a la tierra prometida. Y en esa tierra prometida entraron en el tiempo de Josué. Durante la vida de Josué sirvieron al Señor y conquistaron 31 reinos. En una ocasión Josué mandó traer a 5 reyes amorreos que los tenían escondidos en una roca, y a los 5 les dio cuello y los colgó de un árbol para que también vieran lo que Dios estaba haciendo con la nación de Israel. Dios les dijo que iban a entrar a tomar posesión de esa tierra y que no hicieran pacto con las naciones vecinas, porque las naciones vecinas adoraban a dioses falsos, a dioses que los podían influir, que podían ser un tropiezo para ellos, y por eso Dios les dijo, ¿sabes qué? No hagan trato con estas naciones, ustedes conquístenlas. ¿Y por qué? Porque Dios apenas estaba formando una nación nueva, eran vulnerables, era una nación que apenas iba comenzando, y a través de ellos iba a darse a conocer al resto de las naciones. Dios estaba formando una nación para que al darle Dios a ellos sus leyes, al darle Dios a ellos sus normas, sus preceptos, su persona de Dios. ¿Quién es Dios? Porque Dios tiene una personalidad, y Dios se iba a dar a conocer al resto de las naciones por medio de la nación de Israel. Pero al principio les dijo, hey, limpia la plaza, limpia todo el terreno. Les dijo, ¿sabes qué? Limpia la zona, porque van a entrar y tomar posesión de la tierra, y no quería que ellos fueran influidos con las costumbres de los pueblos alrededor. Y formó una nación, y en el transcurso de la historia pues se han inclinado de vez en cuando a adorar dioses falsos, han llegado hasta sacrificar a sus hijos en el fuego, a demonios, y es donde Dios permitía que llegaran otras naciones más fuertes y poderosas, como lo hizo cuando permitió que llegara el rey Nabucodonosor de Babilonia y los conquistara y se los llevara exiliados 70 años, se los llevaron de su tierra. Y luego los persas, y luego pues desde Babilonia pues fueron dispersos, luego regresaron después de 70 años, y luego llegaron los romanos, ¿verdad? Y los de 70 años después de Cristo, por fin ahí ya el emperador Tito los conquistó otra vez y quemó la ciudad de Jerusalén, y fueron dispersos totalmente. Fíjense qué tremendo. Por eso hay cumplimiento en estas escrituras. En el libro de Isaías 66 hay una escritura que dice que una nación nacerá en un solo día. Ahora, su nación de ellos fue destruida por completo en el año 70 después de Cristo. No quedó ni un judío en tierra de Israel.
Todos fueron, fue una masacre, una matanza tremenda, brother. Los romanos se hartaron de ellos y los aplastaron y quedaron esparcidos por todo el mundo. Estos son datos reales, son datos históricos, son datos verdaderos. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. De hecho, aquí en México hay sangre judía. Carlos Slim. Hay sangre judía, él es de Líbano, libanés. Pero hay sangre judía que fue regada por toda la tierra. Porque en el año 70 después de Cristo fueron completamente ya aplastados. Y qué curioso, fíjense, durante el tiempo de Hitler, por eso Hitler los odiaba, porque ellos estaban ahí en Alemania, eran prósperos, tenían buenas empresas y Hitler les agarró un odio tremendo. De hecho, Hitler, pues, eso fue lo que lo desvió de su propósito de ganar la guerra mundial, porque él era conquistar, pero tenía un odio irracional hacia los judíos que el diablo le había implantado en su corazón, el anticristo. Ahí estaba el espíritu del anticristo, que se enfrascó en destruir a los judíos, y al final de cuentas sí mató como más de 6 millones de ellos, pero no pudo exterminarlos. Y estaban esparcidos, no tenían tierra, no tenían nación. ¿Saben hasta cuándo se volvió a consolidar la nación de Israel como una nación? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el país de Israel lleva como ser nación, pues históricamente miles de años. Porque antes estaba ahí Abraham, Isaac y Jacob. Luego se fueron a Egipto, fueron esclavos ahí, pero Dios les dijo que tenían que regresar a su tierra, y porque era la tierra prometida. Pero luego volvieron a su tierra y ahí estuvieron y tuvieron pleitos con otras naciones, hasta que llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los llevó al cautiverio 70 años. Se los llevó presos. En tiempos de Daniel. En tiempos de Daniel, exactamente, el profeta Daniel. Y fueron llevados al cautiverio, al exilio, y después regresaron a su tierra. Y de ahí hasta el tiempo de Roma, después de la crucifixión, hasta 70 años después de Cristo. Pero ahora sí, completamente, patina todos los aplastaron, hubo una gran matanza, y los que quedaron fueron esparcidos por toda la tierra. Desde el 70 después de Cristo hasta el 1948, 14 de mayo de 1948, fue convocado todos los judíos, todos los hebreos, de regresar a su patria. Fueron convocados de regresar a la tierra de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, recuperaron su tierra, brother. Eso estaba en las escrituras, en el libro de Isaías. El libro de Isaías estaba escrito en el año 700 años antes de Cristo aproximadamente. Dime tú si no está tremenda esta información. O sea, eso está tremendo, brother. En el año de 1948, 14 de mayo, fueron y volvieron a entrar a su tierra, y fueron agarrando terreno poco a poco hasta el 1967, la guerra de los 6 días. Fíjense qué tremendo. Como las historias de la Biblia, en el año 1967 se reunieron las naciones árabes y los quisieron conquistar y no pudieron. Varios países árabes, Turquía, Egipto, Jordania, fueron varios países árabes. Pero estamos hablando de 200 a 1. De 200 a 1. ¿Tú crees que uno le va a poder ganar a 200? O sea, esa era la diferencia de los países árabes que atacaron a la tierra de Israel, al país de Israel, en 1967. Ellos recuperaron su tierra en 1948. Pero en 1967 los países árabes dijeron: vamos a darles crán, vamos a exterminarlos. Y hasta la fecha, así está ahorita Irán. Dice que Israel es como un cáncer que necesita ser extirpado. Y esto es para que tenga cumplimiento las escrituras. Tarde o temprano, Israel va a volver a ser atacado y va a venir el Armagedón y el fin del mundo. Esto tiene cumplimiento. Nos guste o no nos guste. A lo mejor no va con el tema, ¿verdad? Pero uno que no puede matar a 200, ¿cuántos mató el avionazo de las Torres Gemelas? No, pues mucha gente. Eran más de 200. Pues ese es el dato curioso, que eran de 200 a 1 los países árabes, o sea, los superaban en mayoría los países árabes a Israel. Sin embargo, Israel les ganó la guerra en 1967. En 6 días les ganó. ¿Sí?
murieron como 1000 y tantos israelíes y murieron más de 200,000 árabes. Pero eso es porque la mano de Dios estaba con ellos. Es una evidencia que la mano de Dios está con ellos. ¿Sí? Son datos históricos, datos reales que no podemos evitar. Ahora, Josué vino el tiempo de los jueces, luego ya vinieron los primeros reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl y después David. David lo tenemos en azul. ¿Por qué lo tenemos en azul? Porque David era descendiente de la tribu de Judá. Y a la tribu de Judá fue quien Dios escogió para que por medio de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob que forman la nación de Israel, de la tribu de Judá, venía el Mesías prometido de la línea de David. ¿Sí? De la línea de David iba a venir el Mesías, el reino eterno prometido. Vamos ahora sí a el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Página 240. Yo también estoy tratando de encontrar. 245. 245. ¿De versículo? Segunda de Samuel. No lo hallo yo tampoco. Segunda de Samuel, capítulo 7. Ahora, como les acabo de mencionar, el primer rey de Israel se llamó Saúl y el segundo rey de Israel era David. Fue David, el rey David. ¿Sí? Ahora, versículo 1 dice: pacto de Dios con David. Fíjense el pacto que Dios hizo con David, que desde antes ya había establecido con Abraham, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Y todos estos forman la nación de Israel, estas tribus, estos hijos de Jacob. Y entre ellos está la tribu de Judá, David, descendiente de la tribu de Judá. Versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, porque andaban como nómadas en casas de campaña, ¿sí? Y David quería construir un templo para Dios, pero Dios no lo dejó. Le dijo que sus manos estaban manchadas con sangre y que su hijo Salomón fue el que le iba a construir el templo ahí en la tierra de Jerusalén. Pero fíjense aquí a lo que vamos a llegar. Versículo 7: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afijarán más como al principio. Versículo 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Aquí está la clave. Le está diciendo el profeta a David:
Ya que te mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre, aquí se refiere a un rey. Sin embargo, Salomón murió. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a Cristo, al Mesías. ¿Sí? Yo afirmaré su trono para siempre. Versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Fíjate, versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será, ¿qué? Estable eternamente. Y tu trono será estable eternamente. Una promesa que Dios le da a David por medio del profeta. Sin embargo, David murió. Y después murió Salomón. Y después vinieron otros reyes y murieron. Porque aquí Dios le dice: y tu reino será establecido eternamente. Porque se estaba refiriendo a la profecía del Mesías, de el Mesías prometido, de el Salvador de la humanidad, del Cristo. Vayamos ahora al libro de Jeremías 23. Todo esto tiene que ver con David, a quien Dios promete que por medio de su linaje, de su descendencia, vendría el Salvador, el Mesías, para que tengamos una comprensión de lo que dice la Escritura. Sí, como dice el libro dice Lucas, después de haber investigado diligentemente, buscado diligentemente todas estas Escrituras, queremos nosotros tener una mejor comprensión, más plena, más amplia de lo que dice la Escritura. No algo que me contaron, sino algo que estoy viendo con mis ojos. Jeremías capítulo 23 dice así. Y ahorita estamos enfocados en David, a quien Dios promete que por medio de él iba a venir un reino eterno, ¿verdad? Por medio de él iba a venir el Mesías. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice de esta manera. Palabra de Dios dice, el profeta Jeremías dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré ¿a quién? A David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sin embargo, para cuando el profeta Jeremías escribe esto, David ya había muerto más de 1000 años antes. Pero sin embargo el profeta Jeremías escribe esto, y para este entonces David ya había muerto. ¿A quién se refiere aquí cuando dice a David? Se refiere al Mesías, a Jesucristo. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Sí, capítulo 34. Este es otro profeta que fue mucho después de David, muchos años después de David también. El capítulo 34, versículo 23. Ezequiel capítulo 34, versículo 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Qué dice? A mi siervo David. Pero David ya había muerto. David ya había sido sepultado. Esto ya estamos hablando de cientos años después de que David había reinado. Y levantaré sobre ellas, sobre las naciones, a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado.
Aquí hay mensajes inscritos que hablan de un reino eterno que Dios iba a traer por medio del linaje de David, porque Jesús fue descendiente de la tribu de Judá de David. Y ahorita lo vamos a ver más adelante eso. Ahora, vamos a Salmo 89. Salmo 89. Ahora, Salmo 89 ese sí es durante los tiempos de David. De hecho, David escribió la mayor parte de los salmos. ¿Sí? Salmo 89, versículo 1. Salmo 89, versículo 1 dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Luego dice el versículo 3, ¿qué dice? Hice pacto con mi escogido. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo. Juré a David, mi siervo, diciendo. ¿Qué? Versículo 4. Para siempre confirmaré su descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahí mismo en el 89, sin embargo, como les digo, David murió. ¿A qué reino se refiere? ¿A qué linaje se refiere? A un reino eterno que iba a venir por medio de David. Y si tú ves su genealogía de Jesús, él era descendiente de la tribu de Judá, por medio de José y también de María, porque acuérdense, en esos tiempos se acostumbraba que se casaban entre la misma tribu para conservar el linaje de esa tribu. Entonces tanto José como María eran de la misma tribu, de la tribu de Judá, descendientes del rey David. Versículo 34, ahí mismo, vamos a brincarnos al versículo 34. Versículo 34 al 37 dice: no olvidaré mi pacto. Esto es palabra de Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia, ¿qué dice? Será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Sí? Y 2000 años después, aquí estamos, nosotros somos descendencia de él. Si tú crees en Cristo, tú eres descendencia del linaje. ¿Por qué? Porque eres un hijo adoptado de Dios. Y su trono no tiene fin. 2000 años después, no lo pueden parar, brother. Han caído imperios. Y a Cristo no lo pueden parar. 2000 años después, millones de personas se reúnen en su nombre cada semana. Cada día alguien invoca su nombre. Cada día alguien se postra de rodillas delante de él, clamando, buscando su presencia en oración. Cada semana millones de personas se reúnen en su nombre. ¿Tú crees que no es de veras? Esto no es obra de hombres. Esto es una realidad, brother. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 en el Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. Dice así: porque es necesario saber tal nombre y tal nombre y tal nombre. Esto es lo tremendo. Aquí se le va a ocurrir estar inventando tanto rollo, ¿no? Esto es fíjense, tú y yo ya ni sabemos quién es nuestro bisabuelo, tatarabuelo, se pierde la genealogía. Pero el único personaje en la historia de la humanidad que hay un linaje, una descendencia, una genealogía que está escrita detalladamente es el de Cristo. Ahí hay una genealogía desde dónde viene su linaje. Hijo de tal, fulano de tal, de mangano de tal, de perengano. Y lo vamos a ver para cerrar ahorita y luego continuamos. Dice, libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Ya vieron? ¿Hijo de quién? De David, ¿verdad?
hijo de David. Por eso era importante establecer que a David Dios le prometió que iba a establecer un reino eterno. Sin embargo, David murió, también su hijo Salomón, y dejaron de reinar. Pero al reino que Dios se refería era al reino del linaje del Mesías, ¿sí? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense, Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. ¿Y Jacob a quién? A Judá. Aquí este es el hijo número 4 de la tribu de Judá, ¿verdad? De los 12 hijos de Israel. Entonces aquí ya, ¿sí estamos? Sí. Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, los otros 11. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, y a Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Fue cuando el rey Nabucodonosor conquistó Israel y fueron llevados al exilio 70 años. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Versículo 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo son otras 14 generaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Estos son datos históricos que pueden ser comprobables, brother. Esto está tremendo. A veces puede ser medio tedioso, pero es importante tener el conocimiento de esto para poder tener un fundamento y poder llegar al punto donde necesitamos llegar para lo que va a venir para la siguiente semana. Padre, en esta noche te damos gracias por todo el rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Te damos gracias, Señor, por poder sentarnos a tu mesa y poder comer, Señor, del manjar de tu palabra, poder sentarnos a tu mesa y beber del vino nuevo, Señor, beber del agua que sacia la sed, que es tu bendita y sagrada palabra. Danos hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración. Señor, danos entendimiento y comprensión de tu palabra, danos esa sabiduría, danos el conocimiento, danos pasión, Señor, por tu palabra, por el evangelio, Señor. Danos pasión por ti, Señor, por las almas, Señor. Danos pasión, Señor, y entrega a ti, Señor. Danos revelación y entendimiento de tu palabra, Señor. Yo te ruego que toda esta información que pudimos escudriñar, que pudimos investigar, que pudimos escuchar, sea grabada y sellada en la tabla de cada corazón de estos hombres, Señor, que produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Bendícelos abundantemente, ellos y sus familias. Produce en ellos tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Y usa sus vidas, Señor, como un testimonio de tu poder y de tu gloria, para tu honra y tu gloria, Señor. Rompe todas las cadenas, Señor, de adicción, Señor, y despeja sus mentes, Señor. Quita toda angustia de su corazón
Trae en ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo de tu Espíritu Santo que solo tú puedes dar. Y que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a esa revelación, en esta aventura, Señor, en este caminar contigo, en el conocimiento pleno de la verdad que es Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Preguntas, dudas, quejas, aclaraciones, reclamos.